alguien me dijo una vez, entrar al quirófano es entrar al quirófano. ¿Qué puede haber pasado, Rodrigo Robelo? ¿Cómo andamos, Coco? ¿Cómo va? Todo Por bien. las dudas lo presento, ha estado ya antes en el programa. Rodrigo es traumatólogo y le Te queremos saludo. consultar Muchas gracias. una vez más sobre estos temas que, en este caso, más allá de la info, es, bueno, el abrazo solidario a la familia de este chico, ¿no? Que de pronto, de un momento sencillo, pasa a la muerte. Increíble. La verdad que, bueno, primero lo siento mucho por el chico y la familia. Sí. Vos bien lo dijiste, entrar al quirófano no es sencillo para cualquiera. Mm. Toda cirugía, aunque sea extracción de una uña, algo sencillo, Sí. nosotros por procedimiento pedimos un prequirúrgico. Sí. Hacemos que, hasta por ley, que el paciente vaya, vea al anestesiólogo que le va a dar anestesia. Pero bueno, siempre estamos librados a estas patologías que llaman la atención porque es muy poco frecuente. Y obviamente un poco la distancia sin tener quizá muchos detalles, pero ¿es habitual que pase esto? Mira, yo te puedo hablar por la experiencia que tenemos acá en Mendoza. Mi equipo de rodillas somos 4 médicos, el doctor Rodríguez, los dos padres, hijo Ochoa y Gabrieli, Sí. y obviamente yo. Y operamos aproximadamente 1000 cirugías de este índole, o ligamentos o meniscos por año. Y no hemos tenido, gracias a Dios, ningún caso en 6 años que yo tengo de Estás experiencia en este escuchando bien, equipo. ¿no? Mil casos Por año. más o Son menos. 15 cirugías por semana, para que Claro, calculen. por eso hablamos de que era una operación a donde ir, quizá, digo, hablo por el mismo chico, lamentablemente por la víctima, por su familia, ir tranquilos al hospital. Sobre todo por el prequirúrgico, ¿no? Que les había salido todas las... Claro. No lo dije, pero le habían salido todos los estudios bien. No Claro, había y ninguna A veces hay complicación. patologías tapadas, algún problema cardiológico o algo que no se encuentra, como también pasa en gente que está jugando al fútbol y le da un paro. Hay patologías que no se encuentran y obviamente entrar a un quirófano, que se te coloque una anestesia, es algo complejo, pero como estamos diciendo en índole local, tenemos 0% de posibilidades de eso. Cada 100.000 casos, uno pasa y es noticia por eso mismo, porque es un caso cada muchos. ¿Querés repasar? Porque yo una sola vez he ido, bueno, he tenido cirugías menores, como un implante dental, pero cirugías un poco más complicadas, anestesia total, una vez en la vida. Y en el barullo de los trámites que tienes que hacer, que la obra social, que llevar los papeles al nosocomio, que entrevistarte con el médico, que aparece el anestesiólogo, te saluda y dice, yo voy a ser su anestesiólogo. Entonces ese barullo, Sí. por ahí no tomamos conciencia de cuál es el paso a paso para llegar finalmente a estar en el quirófano. ¿Cuál es exactamente? Bien, nuestro equipo lo tiene muy organizado y lo vamos cumpliendo paso a paso. Primero le pedimos todo un prequirúrgico sanguíneo, Sí. en cuanto vemos la coagulación, vemos los glóbulos rojos. Después se le hace un electrocardiograma con un riesgo Sí. quirúrgico hecho y firmado por un cardiólogo. Bien. Y con todos esos papeles se dirige a un anestesiólogo. Perdón, gran paso ese, ¿no? El del prequirúrgico. Nosotros lo tomamos como obligatorio. No Perfecto. entra al quirófano el paciente si no ha hecho un prequirúrgico Perfecto. adecuado. Y va al anestesiólogo, se presenta en el anestesiólogo, le dice cuál va a ser el tipo de anestesia que vamos a utilizar Sí. y recién ahí se procede al Eso te iba a procedimiento preguntar, quirúrgico. porque tengo entendido, corregime, pero para la rodilla se necesita no anestesia completa. Sí te duermen como por ahí para que no sientas nada lo que pasa. A ver, Bien, es buena esa una pregunta. cosa es la anestesia general, muy buena pregunta. Una cosa es la anestesia general que se usan en casos muy puntuales, pero nosotros para operar patologías de rodilla usamos anestesia raquídea, que es un pinchazo en la espalda, que el paciente al cabo de la hora y media se le va el efecto y el paciente se va a su casa. Son cirugías ambulatorias que en menos de una hora y media el paciente ya está en su casa. Cuando hablamos Ahora, de puede ser, anestesia, perdón, sí. Mari, pero puede ser que en el prequirúrgico todo bien, el análisis dio fantástico, ¿sí? Y cambie de un día para el otro. Digo que al momento de estar en el quirófano, en la mesa de operaciones, el paciente presente otro comportamiento. Es muy raro que hayan problemas de ese índole. Sí, al paciente se le puede bajar un poquito la presión, pero bueno, el anestesiólogo normalmente le sube la presión con algún fármaco, está monitoreado a las 24 horas y son casos que pasan muy excepcional y por eso sale en los diarios, como cuando se cae un avión, son cosas Ok. muy excepcionales. Ya te dijo, Mari, pero Sí. quiero saber, en este caso puntual, ¿no? Digo, en Sí. este caso, en los casos de operaciones, de cirugías, donde hay que anestesiar fuerte, el anestesiólogo debe estar así como muy atento en el paso a paso, porque una vez entrevistamos, me acuerdo, en Cada Día Acá, un anestesiólogo, Sí. para que nos contara cómo era su labor, para que no minimizáramos la tarea del anestesiólogo, junto a la del cirujano, o el equipo, y nos decía, cosa que nos choqueó un poco a todos los que hacíamos el programa en ese momento, que el anestesiólogo maneja un poco ese hilo delgadísimo entre el estar acá o estar del otro lado, ¿se entiende? Entonces,
digo, más que importante el estar ahí todo el tiempo presente. Sí, es complicado desde que, ya sea este chico de 18 años o paciente, desde que entra al quirófano, pasa a estar en tus manos, un literal, o sea, siempre está en las manos del que uno crea, pero nosotros somos 100% responsables del paciente junto con el anestesiólogo, Ok. tanto en la Y cirugía como en la justamente anestesia. la pregunta, Rodrigo, hablar del equipo de trabajo. Recién vos nos decías, trabajás con 3 profesionales más dedicados a esto. Y voy a ser autorreferencial en esto. Uno va a hacer un control de rodilla, yo tengo la posibilidad de ir a una cirugía de rodilla y uno lo piensa, yo soy mamá, así que he pasado por quirófano en alguna oportunidad, y pensás, lo primero que se viene a la cabeza cuando vas a hacer un control por alguna cirugía, un prequirúrgico, perdón, es en la anestesia. Asusta un poco. Eso lo tengo que hablar con el profesional, porque la gente ahora nos está mirando y va a decir, bueno, justamente tengo programado una cirugía mínima, me han dicho que me van a dormir, van a hacer la cirugía y ya está. Esto produce miedo, estas noticias asustan. Claro. ¿Qué tranquilidad podemos llevar a la gente que nos está mirando y decir, bueno, hay que quedarse tranquilo, hablen con el profesional, ¿cómo tenemos que proceder? Bien, nosotros primero nos basamos en estudios científicos, la probabilidad es muy baja, eso es lo principal. Y lo otro, obviamente, que cuando vayas tanto al cirujano que te va a operar como al anestesiólogo, te despejes todas las dudas que tienes, Bien. todas las preguntas, qué tipo de anestesia te van a hacer, por qué esa anestesia, si querés tener una sedación, la sedación es como que te llevan a un estado de relajación en el cual vos no vas a estar tan atenta al medio, Bien. o sea, para que no estés nerviosa, no estés agitada. Normalmente los pacientes entran a cirugía, salen sin ningún problema. Bien. Como todo, cada paciente es un mundo diferente. Hay pacientes que sí la aceptan mejor, hay pacientes que les molesta un poquito, le tienen más miedo a la aguja, menos miedo, pero por lo general no tenemos complicaciones. Rodrigo, hay bueno, se basa en que a él le puede haber dado un infarto. ¿Qué pasa si vos estás operando y ves que la persona entra en un paro? ¿Qué hacen en ese momento? ¿Hay posibilidades de salvarlo más allá de esto que decíamos que los estudios le pueden haber salido bien, pero es una cirugía, tiene riesgo? Bien, gracias a Dios en las patologías de rodilla como en esta, en las patologías que se operan pacientes jóvenes, no tengo experiencia porque nunca hemos tenido un paro, pero sí en pacientes adultos, en fracturas de cadera, sí he tenido experiencia en un paciente que yo estaba operando en mi época de estudiante. Y nada, automáticamente entra el equipo, hay todo un procedimiento en el cual se intenta revertir este paro. Por suerte esta paciente se recuperó junto con el equipo de anestesia, se revierte eso y pasa automáticamente a la unidad de cardiología en caso. Suele pasar, las pocas veces que pasa son en pacientes añosos o pacientes con fracturas de cadera complejos, pacientes que tienen muchas patologías de base. Los pacientes jóvenes como este chico, sin patología de base, es muy raro que suceda. Bien. Rodri, la última. Todo paciente, cualquiera sea la envergadura de la cirugía, ¿debe dejar consentimiento o alguien por él si él estuviera incapacitado para hacerlo? Todo, Consentimiento todo que delega paciente... la responsabilidad, ¿no? No, es delegar. Todo paciente que entra a un quirófano tiene que firmar un consentimiento en el cual el médico tuvo la responsabilidad de explicarle los riesgos, beneficios, los objetivos de la cirugía y él lo acepta. La responsabilidad nunca se delega ni es que con ese consentimiento nosotros quedamos cubiertos de alguna mala praxis. Sí. Nosotros siempre intentamos hacer el bien y curar al paciente. Claro. Qué mejor que recuperar a un paciente y si entra con un ligamento cruzado, como nosotros operamos mucho, que el paciente en 8 meses, 6 o 8 meses esté volviendo a jugar la pelota y te manda una foto jugando. Correcto. Esa es la mayor satisfacción para nosotros. Esto es una tragedia y ni me imagino el cirujano o el anestesiólogo lo que deben estar pasando en este momento. Ok. Rodri, gracias como siempre. Muchísimas Un gusto. Y la gracias. tranquilidad que la llevamos, la trasladamos a ustedes por parte de Rodrigo Rovelo, de que pasó, pero no es lo habitual, ¿no? No Se toman todos los recaudos siempre antes de cada cirugía para atender y salvar o sanar a un paciente. Gracias, Rodri. Muchísimas gracias. Que estés muy Nos bien. vemos.